Hoy en día, muchos adolescentes se sienten perdidos, estancados, sin saber hacia dónde ir. Hay un problema real de identidad. Pero esto no solo lo viven los adolescentes, también lo vivimos nosotros en la vida adulta, muchas veces sin saber hacia dónde dirigir nuestra vida. Ahora, parte de esto viene desde nuestra infancia, desde nuestra misma adolescencia. Quizás a esa edad nunca tuvimos a alguien que nos dijera que éramos buenos para algo o alguien que nos pudiera guiar el camino hacia esta vida de adultos. Por eso hoy con Giancarla Maricio hablamos de la adolescencia, de la educación emocional y de cómo también todas estas heridas de la adolescencia podrían transformarse en el propósito cuando somos adultos. Giancarla, qué gusto tenerte por aquí, desde Estados Unidos, desde toda parte del mundo, te tenemos acá, así que bienvenida. Un placer compartir contigo este espacio. Mira, antes de irnos al tema adolescente, el tema de la educación emocional, siento que cuando uno conoce personas que hoy en día se dedican al servicio de los demás, y me pasa mucho con toda la gente que pasa en este mismo podcast, es porque algo les pasó, algo les removió en algún punto de sus vidas que tuvieron un llamado a estar al servicio o ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces me gustaría conocerte un poquito más, que nos cuentes cómo fue quizás tu adolescencia o tu infancia para que hoy en día estés haciendo lo que estás haciendo y luego ya nos cuentas todo lo que te dedicas. A mí me gusta mucho cuando cuento mi historia hablar de una palabra que me fascina, que es la serendipia. Yo creo que mi historia fue una serendipia constante, que son hechos fortuitos, que en donde para mí Dios te pone en el momento preciso, indicado, y eso puede ser algo bueno o puede ser algo que no es bueno, pero que te va a traer un aprendizaje según obviamente como tú lo mires. Entonces, mi historia completa habla de total resignificación, habla de caos. Yo tengo déficit de atención, dislexia y dislalia. Por ende, mi educación fue un total fracaso. Yo no entendía los números, no entendía las letras, no entendía lo que me pasaba. Era muy introvertida, pero al mismo tiempo, por ejemplo, hasta el día de hoy, si tú le preguntas a las personas que me conocen, es como... yo le digo, yo de verdad soy tímida. No es como que tengo que agarrar confianza como para soltarme, explayarme, porque soy tremendamente observadora. Entonces eso me acompañó desde chica. La historia personal de la vida de mis papás, hicieron lo que pudieron ellos, obviamente, con las herramientas que tenían en el momento. Pero yo, siendo una chica como súper cercana al amor, al cariño, siempre tuve historias de abandono por una otra cosa u otra. Entonces, al ir uniendo en el fondo, yo tuve una infancia como bien... con bastante dolor, pero un dolor interno, porque no es que tú analizas y dices que mis papás fueran atroces ni nada, no, cometieron los errores que comete cualquier papá. Y me pasa mucho también, Cata, que como yo trabajo con seres humanos que realmente tienen unas historias sumamente duras, tiendo hoy en día a minimizar mi historia. Wow. Entonces, por eso yo te digo, no fue una historia terrible, pero en realidad, si me miro para atrás, veo una chica de 5 años, por darte un ejemplo. Mi hermana recibía, yo tenía 5 años, mi hermana recibía cartas de amor. Y a mí me puso súper celosa, y yo tomé un encendedor y quemé la carta. Y yo estaba en el fondo con la carta hacia arriba. Quemé la carta. Por ende, me quemé. Y esta carta cae y empieza a incendiar la cama de mi papá y de mi mamá en aquel entonces. Entonces yo me recuerdo, imagínate, 5 años, ir con una tacita de juguete al baño y gritando a la nana, ¡fuego, fuego!, que era la Paulina en ese entonces. Claro. Y yo iba con una tacita al baño con un poquito de agua para volver y apagar este incendio, porque se estaba quemando. Y Paulina finalmente lo apaga en el fondo y todo. Y yo en aquel entonces coleccionaba varillas. Ya. Y yo tenía las varillas en la esquina de mi cama. Y a mí en ese momento me dio un sueño terrible, porque yo ya sabía en el fondo lo que se venía. Llegó mi papá, me pegó con las varillas. Wow. Pobrecito, pero esa es la realidad. Llegó mi mamá, me pegó con las varillas. Entonces yo misma fui la que puse al servicio. Yo pienso ahora en el fondo, ya yo era la coleccionadora de varillas,
pero yo misma puse al servicio la herramienta con la cual en ese momento a mí me pegaron. Entonces, si bien mis padres, obviamente yo lo comparo con las historias de las personas con las que yo trabajo, no, eran unos padres golpeadores, maltratadores, ¿no? Pero la forma de ser de ellos mismos, súper narcisista los dos. Wow. Los amo y los adoro, te insisto, pero competían mucho ellos mismos. Me enseñaron un estilo de amor que no es bueno de aprender cuando uno es chico. Entonces, todo eso, más mi educación, creerme y sentirme tonta. Mi mamá es una mujer muy inteligente. Mi papá es un hombre muy inteligente. Yo estaba rodeada de gente inteligente. Claro. Y yo me sentía comúnmente muy tonta, literal. ¿Por qué? Porque me iba muy mal en el colegio, nunca aprendía las cosas, no sabía en el fondo cómo hacer sintonía, cómo hacer unión de las cosas que a mí me enseñaban conmigo misma, en el fondo, para yo entender. Entonces eso fue una permanente durante mi infancia y durante mi adolescencia. Cuando mis padres se separaron, como alrededor de los 9, 10 años, yo ahí empecé realmente a vivir y a sentir lo que era el abandono, porque si bien es cierto, antes lo sentía, porque era una niña que necesitaba mucho amor y no lo tenía en el fondo como yo lo necesitaba, ahí yo sentía el abandono, el olor del abandono. Wow. El olor del vacío. Y me volví una adolescente completamente diferente a mi niña. Era una adolescente súper dura. O sea, tú puedes conversar con compañeros míos de curso y yo era tremendamente idiota, tremendamente pesada. No tenía amigos, andaba comúnmente a la defensiva, miraba a toda la gente en menos. Wow. Y no, me veía una adolescente muy segura. Claro. Pero la verdad eso es que no tenía nada, era súper insegura. Entonces conocí al papá de mis hijas a los 16 años más o menos. Nos fuimos a vivir a Quillota, conocí al papá de mis hijas. Y hay una frase que yo siempre le digo en el fondo a todo el mundo, es que si tú no rompes los patrones o si tú no trabajas los patrones internos, el patrón se repite y se repite multiplicado por 10. Entonces, el papá de mis hijas era un hombre 10 veces más todo lo anterior que yo ya traía, claro. ¿Te fijas? Entonces, pero él, pese a todo eso, él a mí me salvó la vida en ese momento, porque yo no tenía ni una capacidad de ir a la universidad. Esa es la realidad. O sea, Pero como una capacidad intelectual, decías tú, porque, o sea, con el tema de la dislexia, ¿eso en qué momento descubriste que tenías eso? A los 22, 23 años. No, ni una capacidad ni intelectual. Ya estabas grande. Grande. ¿Y qué pasaba cuando niña? ¿Qué creían tus papás o qué creías tú con respecto con la dislexia? ¿Dislalia? Dislalia que ya tienen otros nombres. Ya, pero la dislalia es de los números, ¿o no? Una es de los números, la otra es de las letras. Wow. Y el déficit atencional, que es sin hiperactividad corporal, pero con mucha hiperactividad, mucho ruido interno. Claro, entonces no era como tan visible que estuvieras inquieta, sino más bien era todo dentro. Cero visible. Yo creo que uno de los peores déficits de atención. Porque tú ves a una niña tranquila, simplemente, que no aprende, que no entiende. ¿Cómo me sentía yo tonta? Y cómo me hacían notar que yo era una persona limitada. Chuta. Listo. O sea, esta niña no aprende. De verdad tiene algo interno que no aprende. Si yo crecí con frases como calladita más bonita. Claro. Qué bueno que eres rubia y que eres tan bonita. Porque te vas a casar bien y eso te va a salvar tu futuro. Wow. O sea, esa era la frase que comúnmente la gente a mí me decía. Y la verdad es que yo también creía en eso. Ya a mí el entorno me convenció absolutamente de que yo no tenía la capacidad ni cognitiva ni emocional para ser exitosa en el futuro. Y mi ex marido, el papá de mis hijas, un hombre también súper inteligente. Cerebros andantes. Claro. Todos sus amigos súper inteligentes también, o sea, cognitivamente, porque emocionalmente era un déficit terrible. Claro. En todo lo que me acompañaba era mucha inteligencia cognitiva y poca inteligencia emocional. Exacto. Y yo era muy inteligente emocionalmente, pero era poco inteligente en aquel momento en mi parte cognitiva porque no me había entrenado en eso. Y cuando él me pide a mi matrimonio fue la salvación, porque yo dije,
eureka. Claro. No tengo que ir a la universidad. Yo me casé a los 18 años. Wow. O sea, te compraste el dicho que el marido te iba a salvar, en el fondo. Sí, podría ser. En aquel momento. En aquel momento, claro. En aquel momento, sí. Cuando yo mostraba mi anillo, yo estaba en cuarto medio y mostraba mi anillo de matrimonio. Yo buscaba vestidos de matrimonio cuando mis amigas estaban buscando universidades. Claro. Estaban buscando carreras. Y yo estaba buscando mi vestido de novia. ¿Cómo iba a ser? ¿Color ostra? ¿Color blanco? ¿Cómo me voy a casar? Claro. Que mira, no, tampoco cada quien. Hoy en día también puede haber chicas que salgan del colegio y se casen y está todo bien igual. O sea, pero el tema es que venía desde un abandono, desde una herida profunda que te hacía creer que eso era lo correcto para ti. Sí, y venía desde un vacío, o sea, si tú tienes 18 años y estás escuchando o viendo este podcast y te quieres en el fondo casar, si te estás casando sabiendo de que tienes que tener una vida, tienes que estudiar, o sea, esas cosas no pueden pasarlas por alto. Claro. Cásate, obviamente, y si estás enamorada y es un buen hombre, no hay ningún problema. En mi caso, nada se cumplía con lo que yo te acabo de decir. En el fondo, para mí la salvación era casarme y ser mamá. Esa era mi profesión. Claro. Yo quería por todo el mundo ser mamá. ¿Y tú fuiste mamá joven? Joven. A los 20, casi 20 de la primera y a los 21 de la segunda. Claro. Y con el nacimiento de Trini, que es mi primera hija, que actualmente va a cumplir 22 años, yo volví a nacer. Esa es una realidad. O sea, yo tengo 2 cumpleaños. El día en que yo nací y el día en que ella nació. Porque cuando ella nació recién, a mí me vino toda la fuerza interior para decir... yo no puedo seguir así. Esto tiene que cortarse. Yo no quiero para mis hijas ser la mamá o el papá, la figura materna o paterna que yo tuve. Yo quiero que mis hijas sean niñas respetadas, amadas por sobre todas las cosas. Exacto. Y desde ese amor, el respeto que ellas se merecen. Yo quiero que ellas crezcan sabiendo que son tan bonitas como tan inteligentes, que tienen muchas capacidades. Y por decirte algo así tan básico, Cata, cuando mi hija nació, era crespa. ¿Ya? Imagínate el detalle. Y yo dije, es mujer, es crespa. Es así como con rulitos, unos rulos hermosos. Entonces yo me dediqué en toda su infancia a que ella amara su pelo. Porque es que lo común en una adolescente cuando creces en el fondo, que no te guste tu cuerpo, que no te guste tu pelo, que no te guste... Entonces yo buscaba en el nacimiento de mis hijas qué cosas ellas podrían en la adolescencia no gustarles para que yo al criarlas y al educarlas crecieran con amor propio y ese tema no fuera tema. Porque si eres crespa y no te gusta tu pelo, hazte un alisado. Exacto. O sea, no es tema, ¿me entiendes? O sea, hoy en día todo para mí no es tema. Tengo una manera de pensar como muy práctica y muy simple. Y así quiero y así quise que mi hija se educara. Gracias a eso, yo dije, mi hija no pueden tener un papá cognitivamente tan inteligente y yo sentirme una tonta, literal. Yo quiero quebrar patrones, pero el impulso está dentro de mi mente y el impulso va a estar en la mente de todas las personas. O sea, si tú viviste, por ejemplo, una historia de violencia intrafamiliar, el estímulo va a estar en tu mente y el estímulo es algo muy rápido que funciona. Entonces dije yo, ¿cómo yo me voy a frenar? Imagínate, mira, cuando mi hija nació, yo la quedé mirando y me entró un miedo terrible, pero terrible, terrible, terrible. Y era chica, tenía 19 años, o sea, bueno... Y la quedo mirando en su cunita y yo digo, ¿por qué yo no voy a abandonarla? Qué buena pregunta te hiciste. Te lo juro. En ese preciso instante ella estaba en su cuna, durmiendo, y la quedo mirando y le digo, desde el miedo, ¿por qué yo? Y fue literal, Diosito, respóndeme, ¿por qué yo no la voy a abandonar si a mí me abandonaron? A mí me dejaron. ¿Por qué yo no voy a hacer eso?
Y ese miedo me paralizó y ahí yo dije, no. Ese es un tema del déficit de atención sin hiperactividad con la mente muy activa, que tú eres Walt Disney y a mí me queda chico. Claro. ¿Me entendí? O sea, las películas que yo me paso son pero de una creatividad así extrema. O sea, yo en 30 segundos te armé una película pero de principio a fin de la niña aquí. O sea, veo esa imagen y digo, no, ya va. Esto es real. Mi cama es real. Y yo empecé a tocar. Mi cama es real. Mi hija es real. La cuna es real. Yo estoy con ella. Yo no la voy a abandonar. Y esa es una certeza. Y eso a mí me llevó a decir, tú tienes que cambiar tus patrones. Tengo que cambiar esto. Y ahí fui a un neurólogo. Ya. Dado a tu pregunta, ¿viste? Yo Llegamos. Fui a un neurólogo y el neurólogo me dice, no tienes nada de tonta, me dice, yo tengo la sensación de que tú puedes tener algunas dificultades neurológicas, te voy a mandar a hacer unos exámenes. Bueno, me hicieron un MRI en el fondo del cerebro, distintas pruebas con especialistas y me dice, chiquilla, así tal cual, me acuerdo de, chiquilla, te ganaste el premiado. Me dice, tienes déficit de atención, tienes dislexia, dislalia, sin entender lo que era, me explica. Y es una serendipia hermosa para mí. Explícame qué significa esa palabra. Serendipias son actos fortuitos. ¿Ya? Que pueden ser positivos o negativos en tu vida. Comúnmente son tomados más por la parte positiva, pero que te cambian tu vida. Perfecto. Y esos momentos pueden ser, para mí las serendipias están en todos lados, están basta con que tú abras los ojos y te des cuenta. O sea, para mí son señales, señales de Dios. Porque por darte un ejemplo, ¿cómo yo llego al neurólogo? Súper serendipioso. Estaba en el metro. No tengo idea por qué, porque yo en ese momento no trabajaba ni nada, estaba en el metro. Y un chico al frente de mí estaba leyendo un libro que a mí me llamó la atención la portada porque decía ¿Cómo conseguir amigos a través de la PNL? Programación neurolingüística. Lo leí en algún momento. Y yo como no tenía tantos amigos, entonces yo dije, ay, qué curioso, me llama la atención. Bueno, el tema es que este tipo, este joven, deja el libro al lado, Cata, se para y se le olvidó el libro. Eso es una serendipia. Claro. Y él se va. Y yo me doy cuenta de todo esto, entonces igual cometí un acto ilícito porque podría haberlo devuelto. Pero podría haber dicho, hey, tu libro. Y no, y yo dije, no, esta oportunidad, bueno, no sé, no lo hice y me cambié de puesto y súper como como teniendo la sensación de que estaba cometiendo un robo. Claro. Porque yo sabía que no era mío el libro, que lo habían dejado en el metro, ¿cachai? Terrible. Entonces yo agarro el libro y digo, ¿cómo conseguir amigos con la PNL? Cata, yo agarro este libro, por eso uno tiene que estar tan consciente de las señales. Yo sin antes haber entendido el cuento de la Caperucita Roja, que yo estaba convencida que la mala era la abuela en vez del lobo, porque yo leía todo al revés. Wow. Al tomar este libro, se me hizo demasiado fácil leer. Muy fácil leer. Y yo se lo pasaba a alguien que estaba cercano a mí, ponte tú, y le decía, por ejemplo, estaba ahí tú, y yo te decía, Cata, ¿puedes leer las primeras 2 páginas y me preguntas para ver si lo que yo estaba leyendo realmente era lo que decía el libro? Claro, claro. Bueno, conclusión, perfecto. Estaba leyendo bien, estaba entendiendo mejor, y yo dije, wow, ¿por qué yo puedo leer este libro? Fui al neurólogo y le cuento. Y cuando me dan todos los resultados, él me dice, lo que pasa es que tu cerebro funciona completamente al revés. Completamente. O sea, yo digo, niñitas, bajen a tomar desayuno y es bajen a tomar 11. Ya. O bajen a, no sé, yo te digo, oye, qué lindo tu polerón blanco. Claro. Pero en mi mente yo tengo el negro y no escucho que te estoy diciendo blanco. Qué heavy. Heavy. Y eso le pasa, no te imagináis, Cata, esta no es mi historia. Esta es la historia de chorrocientos millones de personas que están afuera creyendo que son tontos o que no tienen capacidad como para lograr algo, incluso mamás que tienen hijos en estas condiciones y están tan preocupadas porque dicen, chanfle, mi hijo o mi hija no va a poder llegar a algún segmento X, y resulta que todo se trata finalmente de programación. Y ahí este doctor me dice, que yo pienso completamente al revés, y me dice, lo que tú tienes que hacer es
reestructurar tu cerebro. Y el libro que leíste, lo entendiste perfectamente bien porque conectó con tu emoción, conectó con algo que para ti era importante, o sea, cómo hacer amigos. Claro. Ese era el título importante, no a través de la PNL. La PNL fue la magia de cómo lo logré. Claro. Pero a mí me interesaba hacer amigos. Y ese fue el inicio. Ese fue el inicio. Y de ahí viene, bueno, a ver, es que no nos saltemos tanto, pero cuéntanos ahora un poco a través de... A mí me parece fascinante porque en el fondo todo lo que tú cuentas es que lo sufriste, lo pasaste mal, como muchos adolescentes lo pasan, no solamente cuando hay algún trastorno, porque convengamos que todos los adolescentes es difícil, me incluyo ahí también, pero transformaste todo este dolor o esta preocupación, esta angustia, los traumas, todo lo que fue doloroso para ti, lo transformaste en un motivo, en un motor para hoy en día ayudar a otros, ayudar a los mismos adolescentes. Es como que te estuvieras ayudando a ti misma. Así lo veo yo, siento Sí. como que te estuvieras ayudando a ti misma o estás siendo esa persona que necesitaste en aquel momento. Entonces, Exacto. cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo y bueno, ya ahí sigamos hablando de la adolescencia. Sí. Con el tiempo, a través de la metodología que creé con programación neurolingüística, coaching en todas sus versiones, ejecutivo, de liderazgo, de empresas, de niños, de jóvenes. Estudié también hipnosis, también en todas sus versiones. Una carrera profesional de permanente estudio. Entonces, esto es lo rico como de la magia que yo digo, o sea, de no entender absolutamente nada, pasar a ser una persona adicta al estudio. Qué loco. Adicta al conocimiento. O sea, yo tengo hambre por conocer. A ti te pasa algo como mi clienta que yo no manejo y yo investigo mucho sobre eso. ¿Para qué? Para unirlo con lo que yo estoy haciendo y poder ayudarte en el fondo en eso. Exacto. Mi principal misión hoy día, Cata, es revertir la data. La data dice que las secuelas de la pandemia a nivel de salud mental son garrafales. O sea, no solo en la adolescencia. Yo no puedo creer que Chile sea el primer país en estados depresivos o en estados, en el fondo, de mayor desequilibrio emocional en los niños en Sudamérica. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo cuando tenemos un sistema educativo que sigue siendo, bueno, en todas partes del mundo, o la mayoría, que sigue siendo exactamente igual desde la revolución industrial, en el fondo, que se les adoctrina a los chicos para hacer un algo de carreras profesionales, sobre todo hoy? A lo mejor esta misma comunicación la teníamos hace 15 años atrás y como no existía tanto la tecnología, no había como esta rapidez en el cambio, ¿viste? Hoy en día están todas las carreras profesionales teniendo un déficit de no saber, en el fondo, si tus hijos van a trabajar en eso realmente o no. Es como sin ir más lejos. ¿Qué estudiaste tú? ¿Qué estudié yo? ¿Y nos dedicamos realmente al final a eso? Exacto. O sea, ¿con cuántos adultos te encuentras que no son felices en sus trabajos? Que no estudiaron lo que realmente quería. O sea, millones de veces tengo conversaciones con, me habría encantado estudiar X cosas, comunicación, por ejemplo, y en realidad en ese momento no lo sabía y estudié leyes. Claro. Bueno, mi gran misión es que mujeres como tú, obviamente, mujeres más adultas, pero aún más los jóvenes, se impregnen de la información propia, de su identidad, de que ellos sepan de que tienen fortaleza, que sepan de que las fortalezas son un entrenamiento, que ser auténtico también es un entrenamiento, aunque algunos no lo piensan. ¿Cómo vamos a ser auténticos si no sabemos quiénes somos? Exacto. Sobre todo ahora, en la adolescencia, donde el marco de referencia es demasiado amplio. Cuando nosotros crecimos, nuestro marco de referencia estaba más acotado. Entonces teníamos menos opciones para mirar. Exacto. El marco de referencia de los adolescentes ahora es demasiado amplio y en muchas oportunidades ni siquiera existe. Entonces, cuando no tienes un marco de referencia, es casi imposible ser auténtico, porque la autenticidad viene de la identidad. Claro.
cuando sabes quién eres, tú puedes ser auténtico. O sea, de hecho, traje de manera consciente esta polera que dice, como rebelde, amo la rebeldía, Cata. Amo la rebeldía. Pues yo al principio te había dicho, voy a ir con este... ¿verdad? ¿Sí, te acuerdas? Voy a ir con este, se ve bien para el spot, para los colores, etc. Y después dije, lo vi y dije, no, esto sería como yo quiero estar. Amo, si tú tienes un hijo rebelde, o sea, tú tienes que ser rebelde. Lo que pasa es que tenemos un mal concepto de la rebeldía. No es esa rebeldía antisocial, por darte un ejemplo. Claro. O sea, e incluso yo he tenido clientes antisociales que en la primera sesión me han dicho, mira, esta historia te la tengo que contar. Tenía un cliente años atrás, anarquista. Ya. 15 años. Un jovencito que tú cuando lo ves, a mí me dejó pero flechada por la energía que tenía. Claro. Y me presenta y me dice, hola, me dice Giancarla, Gia, soy XX, soy anarquista. Me dice. Wow. Y yo dije, wow, la tengo difícil. Dije, ok, no pasa nada. Hola, le dije, soy, no sé. No sabría decirte qué es lo que soy, pero ya nos vamos a conocer. Y se mató la risa. Pero era tanta su convicción de que él era anarquista, antisocial, etcétera, que él era de las personas que rayaba los metros. Tenía aquí tatuado enorme de grande esa sincronía de ACAB. Ya, claro. Enorme de grande. No creía en ningún sistema. Y en la conversación que fuimos teniendo, yo le dije, ¿sabes lo que a mí me pasa contigo? Le dije, y con las personas que converso contigo, es que tú solo estás expresando tus ideas antisociales, porque no crees en ningún sistema, pero lo estás expresando formando desastre. ¿Qué solucionas con el desastre? Dime tú. No solucionas absolutamente nada. Entonces, dame ideas que las que quiero conversar para que cambiemos el sistema juntos, porque lo que tú piensas, yo también lo pienso en parte. Claro. Pero lo que quiero es formar un sistema que sea como el que tú me estás planteando y donde todos también tengamos la posibilidad de vivir en una zona limpia, segura, y donde donde la economía esté bien y donde no te esté... Porque tú dices que eres un antisistema. El antisistema también es un sistema. Exacto. Y después de esa Qué sesión, loco. loquísimo, y después de esa sesión, este jovencito me dice, ¿puedo decir garabato? Ya, bueno, me dice, me cagaste. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque me dejaste sin piso. Oh, claro. En una sesión. De solo tener conversaciones poderosas que te hagan conectar con quién realmente tú eres. A mí no me importa si eres antisocial, punky, me da lo mismo la categoría en donde tú quieras posicionarte. Lo que yo sí quiero, y es mi mayor interés, es que todos los jóvenes sepan de que tienen talento, de que tienen un tremendo talento que no han descubierto, que las fortalezas existen y están para potenciarlas, y que mayor aún existen los enemigos de tu talento, los enemigos silenciosos de tu talento. Y esos son, lamentablemente, los que dirigen gran parte de tu vida. Si tú no los trabajas, así seas el hijo del rey David, no vas a tener mucho éxito en tu vida. Y ese enemigo que dices tú son como los pensamientos internos de cada adolescente, en ese caso, como la inseguridad, los miedos, porque claro, uno le pregunta a un adolescente qué quieres ser cuando grande y muchos tienen una respuesta, pero hay otros que de repente no tienen idea. Sí. O sin ir más lejos, te puedo dar mi caso, yo no tenía idea qué estudiar. Creo que por ese lado era anarquista, no, pero como que era antisistema, pero no quería estudiar nada porque no estaba completamente segura, pero en el colegio me iba muy mal. Y eso me hacía sentir que no era capaz de estudiar nada también. Exacto. Quizás no tenía dislexia, no había algo realmente como cognitivo, pero me iba mal en la mayoría de los ramos. Recién me empezó a ir bien en tercero o cuarto medio, donde estudié administración, y me iba bien en las disertaciones. Y hasta ahí. Y a lo mejor me iba bien, no sé, en inglés, por ejemplo, que me gustaba. Pero
Hoy en día yo pienso y digo, si hubiese tenido alguien que me hubiese visto que me iba bien en las disertaciones, me hubiese dicho, oye, quizás estudia comunicación, Exacto. quizás estudia periodismo. Exactamente. Pero nadie me lo dijo y jamás me sentí capaz hasta hoy en día de estar haciendo esto que viene por la palabra, ¿cómo es? Serendipia. Serendipia, ¿cierto? Que viene por que la vida me llevó a esto, pero claramente hubo un vacío muy grande de no saber dónde encajaba. Uh-huh. Y claramente hoy en día con las redes sociales eso es súper peligroso porque la gente, o en este caso los adolescentes, están buscando dónde encajar. Exactamente. Y cada vez hay más comparación. Sí. O sea, para mí lo que está pasando hoy en día no es, mira, incluso en distintas áreas, Cata, para mí no hay una crisis laboral, para mí no hay una crisis educativa, no hay una crisis económica, para mí la crisis total y real es una crisis de identidad. O sea, yo he tenido reuniones con CEO de empresa, sin decir la marca, pero de gerentes de empresa, de reuniones, o sea, de empresas importantes, y que yo les digo, pero ¿cuáles son tus mayores talentos? Y cri suenan los grillos, Claro. 5 minutos en silencio, pero yo le digo a esa misma persona, ok, dime cuáles son tus debilidades o cuáles son tus enemigos del talento. Y tengo, pero así un listado para nombrarte de todas las debilidades que tengo. Entonces, hay un lenguaje muy amplio de reconocimiento y falsamente también, porque no quiere decir que varias de las cosas que tú piensas que tienes mal las tengas realmente. Claro. Entonces, tenemos un lenguaje identitario de los enemigos de nuestro talento, de las debilidades que tenemos muy amplio, pero cuando hablamos de fortaleza, le cuesta muchísimo a la gente describirse en fortaleza y porque también malamente se nos ha enseñado de que hablar bien de uno mismo eres un egocéntrico, Claro. eres una persona que anda como blufeando por la vida en el fondo. Y eso no está bien. No está bien. Una de las cosas buenas que tiene el norteamericano es que cuando tú le hablas sobre sus habilidades, te las reconoce más fácilmente, pero porque practican mucho. O sea, la diferencia educativa, siendo que a mí no me gusta la educación norteamericana, pero la diferencia educativa entre el norteamericano, por ejemplo, y el chileno principalmente, y hartos lugares de Latinoamérica, es que allá practican desde muy pequeños. Tienen muchos voluntariados, o sea, son exigencias. Tienes que voluntariarte, tienes que trabajar desde muy pequeño. No es que tengas que hacerlo, sino que lo asocian dentro de un sistema también capitalista, en el fondo. Todo eso yo lo entiendo. Pero, ¿cuáles son el beneficio de eso? Por ejemplo, tú en Estados Unidos notas muchísimo cuando un chico se ha pasado 6 meses trabajando en un McDonald's, por ejemplo, versus a que una comunidad latina y el jovencito no ha trabajado. Claro. Es abismante, Cata, la diferencia. El que ha trabajado en el McDonald's ya aprendió de recursos humanos, aprendió de negocio, aprendió en el fondo a servicio al cliente, aprendió qué cosas buenas, qué cosas malas del mismo negocio para cuando tú quieras formar el tuyo, por ejemplo. Exacto. Y el que no ha trabajado, las limitantes que tiene en base a lo mismo es muy grande. Por ende, cuando tú tienes el día de mañana un trabajador, por ejemplo, tú tienes una empresa, yo siempre a los papás le hago una pregunta que no sé, a mí me encanta, a lo mejor no tiene nada que ver, pero a mí me encanta. Yo le digo, mira, tú tienes una empresa, ya, tú tienes el podcast, ¿cierto? Imagínate que tienes un hijo de 20 años, ¿ok? Tienes una empresa, ya vamos a imaginar, la Cata es famosa con su pareja en una empresa de publicidad y tienes el tremendo espacio. Y tienes en el lobby a tu hijo y a 2 chicos más postulando un cargo. Entonces yo les pregunto siempre, ¿contratarías a tu hijo? No porque sea tu hijo, lo contratarías por sus capacidades, por sus habilidades y porque sabes que con todo lo que tiene a nivel emocional, a nivel, o sea, todo, técnico, etcétera, ¿va a sacar tu empresa adelante? ¿Lo contratas? La mayoría me dice que no. Qué heavy. Eso es lo más heavy. Cuando es tan fácil. Tú quieres educarte, quieres salir adelante. ¿Cuál es el primer recurso que ocupas? No estudiaste comunicación al principio, ¿cierto? Pero tienes un podcast. Tú dices que distintas cosas te llevaron a esto. Ok.
Entonces a ti te entra la curiosidad y dices, podría hacer un podcast, pero no sé mucho de eso. ¿Qué es lo primero que haces? Averiguo, indago de alguna otra manera. Ya averiguaste, indagaste, Sí. sabes que te faltan herramientas. ¿Qué es lo que haces después? Probablemente podría estudiar comunicación en estos momentos. ¿Viste? Sí. Es tan simple. ¿Por qué nosotros esa simpleza, esa estrategia que es tan simple, no la hacemos con nuestros hijos? Y solucionamos cómo, que parto de la base que digo, no digo que esté mal, ni ir al psicólogo, ni ir al psiquiatra, ni nada de eso. Yo no digo que esté mal. Pero lo primero que hago es psicólogo, Claro. psiquiatra, es como la sobreterapia. Cuando tú podrías hacer que tu hijo se esté educando en algo de lo que necesita o en algo de lo que podría verse potenciado. Porque si es falta de autoestima, imagínate, descubres que tu hijo, como tú, tiene habilidades comunicacionales. Y lo matriculo en un curso en una empresa, por ejemplo, que sea de práctica de comunicación. ¿Cómo le va a subir el autoestima a tu hijo? Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en el fondo es un match para mí de distintas partes de un puzzle que van haciendo sentido en base a la educación que nosotros le damos a nuestros hijos para que ellos sean exitosos. ¿Quién no quiere que su hijo sea exitoso? Sí. Sí, y más que el hecho del éxito, hablando ahora de lo laboral, es un todo, porque claramente cuando uno sale al mundo de adulto, se encuentra con muchas paredes y eso a los 20, 25 años te puede llevar a depresión, te puede llevar a tener ansiedad, a tener un montón de cosas que claramente es por una desconexión con tu propia identidad, de no saber hacia dónde ir. Así es. ¿Cómo ves tú con respecto, bueno, si quieres igual nos cuesta un poco más lo que implementa el proyecto que tienen ustedes andando con respecto a las escuelas? O sea, ¿cuál es el error que hoy en día ves, en este caso acá en Chile, con respecto a las escuelas en los adolescentes? ¿Cuál es el error que están cometiendo quizás los profesores al momento de tratar con los adolescentes? Yo creo que el problema no es de los profesores. Uh-huh. Yo creo que el problema viene desde la base. El Ministerio de Educación a los profesores les entrega un sinfín de cosas que son curriculares, obviamente. Es que hay varias cosas que están en déficit, como que me costaría elegir alguna, pero en el tema principal de los profesores, ellos están sobrecargados porque el cerebro de las personas que están educando hoy en día es un cerebro completamente diferente al que educaban hace unos años atrás. Entonces, seguimos con la misma metodología y la misma estrategia de enseñanza cuando los cerebros de la persona que está al frente ya no está prestando atención. Eso es lo primero. Después, la crisis de identidad la viven tan grande los jóvenes hoy en día que, como me dijo mi doctora hace años atrás, la emoción no está conectando con el aprendizaje, por ende no aprendo. A mí me genera mucho dolor el saber que tenemos tanta evidencia científica, Cata, tanta evidencia científica, que no la usamos. Y ahí yo digo, ¿para qué gastamos años, dinero, no sé, etcétera, para resultados que te están evidenciando que cierta metodología no funciona y la seguimos implementando? Sí. Por ejemplo, toda la burocracia que tiene el Ministerio de Educación ante el sistema público o fundaciones o particulares subvencionados, como se le llamaba antes, la cantidad de papeles que tienen que rellenar, la cantidad, o sea, ahí es donde yo digo, bueno, la metodología, la parte de TI en el fondo ya existe, o sea, exacto, hagan lo que sea más práctico, pierden tiempo los profesores corrigiendo pruebas en sus casas, no sé, etcétera, trabajan de una forma desbordante. Para mí el problema está en quién lidera. Cuando yo estuve en Finlandia, años atrás, más o menos, un mes en el sistema educativo inserta en prebásica, básica, media, universidad. Primero, cosa curiosa, todos los profesores alegan lo mismo, que tienen mucho trabajo y ganan muy poco. Allá también sucede lo mismo, siendo Finlandia en aquel entonces y ahora también, no he visto la data, pero los números 1 en el sistema PISA, exacto, que es la forma en cómo miden en el fondo la educación. Entonces,
alegan en el fondo lo mismo, que no tienen tiempo y ganan poco, en comparación con un abogado, por ejemplo, en comparación con otras carreras. Eso es lo primero. Entonces, después, la educación se centra en la persona, pero de verdad en la persona, ¿me entiendes? Entonces, tú te encontrabas con un árbol, como una especie de árbol genealógico en la entrada de cualquier colegio, en donde tú veías ahí cuál era la metodología de educación que utilizaba ese lugar, ¿ok? Yeah. Los profesores no tenían que estar llenando papeles y etcétera, perdiendo tiempo en eso, sino que ganaban su tiempo al educar a los jóvenes donde tenían que, o sea, a los chicos, a los niños, claro, donde tenían que educarlos. Utilizaban áreas verdes dentro de lo que podían, porque es un lugar muy frío, ¿cierto? También, claro. Entonces, utilizaban en el fondo los recursos de lo que podían. No existían profesores, y esa cosa importante, a lo mejor acá se me van a ir encima los profesores, pero no existían los sindicatos que en vez de en vez de colaborarte en el sistema para tener un mejor recurso educativo, hay sindicatos que juegan para atrás. Claro. En el fondo, que te están aportillando las buenas ideas para que el colegio avance. Eso también es fundamental. Entonces, el gobierno es el que tiene que generar cambios que sean realmente cambios básicos, simples, que tienen que generar en el fondo ciertas cosas para que todo vaya en el fondo cambiando a poco. Y otra cosa súper interesante, que la educación se centra en el país. O sea, ellos ponían por sobre el gobierno, ponían la educación. ¿Qué significa eso? Que no importa el presidente que esté de turno. Exacto. El sistema educativo necesita años de cambio para que realmente veamos un resultado que el que estamos esperando. Entonces, poner la educación por sobre la política creo que es tremendamente importante y eso nosotros deberíamos copiarlo. No importa si hay un gobierno de izquierda, derecha, centro, da exactamente lo mismo. El objetivo es el mismo, que a quienes estamos educando, esa es una educación preventiva, Cata. Educar preventivamente, que es lo que nosotros acá tenemos que hacer de manera urgente, significa que no importa el presidente que esté de turno, el plan educativo busca criar y educar. Yo siempre digo criar, aunque sé que no es una parte familiar en el fondo, pero criar, crear, educar, etcétera, a los chicos del mañana. ¿Cómo has visto tú con respecto a cuando ya te estás encontrando con adolescentes que están con problemas de salud mental? Que sí, yo sí siento que mi adolescencia fue muy distinta a la de ahora y te hablo hace 15 años atrás, tampoco es como tantos años atrás, y si bien ha sido por las redes sociales, creo que hoy en día el tema de, no tanto redes sociales, sino también la tecnología, ¿no? Que los niños ya están con celulares desde muy temprana edad. Ayer vi un experimento de un chico que abrió una página de TikTok siendo como que era una niña de 13 años. Al principio, su algoritmo, él empezó a ponerle me gusta a solamente, por ejemplo, perritos, gatitos, cosas de niños. A la semana, el celular lo dejó ahí. A la semana, abrió TikTok y todo el algoritmo había cambiado, mostrándole puras chicas, como ya, por ejemplo, chicas de mi edad, arreglándose con el skincare, que viéndose delgada, que entre más linda mejor. Pero fue una cosa automática del algoritmo de la red social. Entonces, yo lo encuentro súper peligroso. Hoy en día en Netflix están saliendo series que lo conversamos antes para ponernos de acuerdo que íbamos a conversar con respecto a la serie Adolescencia, que vemos que un chico logra, toda la serie se basa en descubrir si mató o no a una compañera. Es una serie que rompe el corazón. O sea, me rompió el corazón a mí, a mi papá, quizá al adolescente que también lo está viendo. Entonces, en verdad, ¿cómo lo ves tú en respecto a la salud mental de un adolescente, a cómo ese se va transformando en un adulto? Lo veo catastrófico, en verdad. Pero porque parto de la base de que nosotros los adultos estamos muy perdidos. Es muy fácil hoy en día ver niñitos de todas las edades en sus casas y caminando en los supermercados, en los malls,
con celulares y te insisto, o sea, hay tanta evidencia científica que demuestra que es horrorosamente malo y aún así la gente hace caso omiso. ¿Por qué lo saben? O sea, dime tú que no lo sabe una persona de, no sé, rural, de algún lugar como bien alejado, que no tiene tanto acceso a lo mejor a las noticias, etcétera, pero comúnmente la gente sabe. Sabe que le hace daño al cerebro de su hijo, a la emocionalidad, a la identidad, al todo. Sí. Y aún así no les da lo mismo. No, es que no es que les dé lo mismo de manera tan cruda, pero les da lo mismo. Y le entregan el celular igual nomás a su hijo y le entregan las tablets. ¿Por qué? Porque la maternidad y la paternidad está, bueno, en crisis, de nuevo, pero hay una negligencia muy grande al trabajo de un papá o de una mamá. Y no lo digo desde la crítica, lo digo desde o desde el juicio, sino que lo digo desde la realidad de saber también y empatizar en que el sistema para ellos también o sea, para nosotros, yo soy mamá, también se los comió. O sea, también el exceso de celulares, también lo tienes tú, también el procrastinar viendo maratones de Netflix mientras tu hijo está al lado en la tablet, también lo tienes tú. O sea, es una tecnología, es que no sé decirlo, como un sistema... Bueno, es una adicción Es una moderna. adicción, claro, que nos tiene a todos en el fondo involucrados en esto. Entonces, tal cual como... ¿Te acuerdas que antes cuando la gente fumaba, como los cambios de paradigma? Claro. Cuando la gente fumaba con la guaguita o el bebé, yo ocupo siempre los dos parámetros porque uno no sabe de dónde nos van a escuchar, en la misma cuna. Y el cenicero estaba ahí. Mientras yo estaba durmiendo, tenía 3 meses en la cuna, el cenicero de mi papá estaba en la cuna. Eso era natural antes cuando la gente empezó a fumar. Y después empezó a salir la evidencia que no era bueno, que no sé qué, hasta que estamos ahora en un momento en donde ya no puedes fumar en espacios cerrados, etc. Yo creo que eso obviamente se va a ir regularizando a nivel como de leyes de inteligencia artificial, pero mientras mientras no veamos eso, quienes tenemos que proteger a nuestros hijos somos nosotros. Sí. Es mi misión como mamá, proteger a mi hijo o a mi hija. Y desde ahí yo apelo no a la prohibición, apelo a la educación. Claro. En el fondo. Prohibición, obviamente, con temas de edades y todo. O sea, hay edades para las cosas. Pero como hay edades para las cosas, en mi casa por ejemplo, de manera natural, en mi casa hay dictadura y hay democracia. Cuando la mamá dice no, es no. Y esa es mi dictadura. Así vengan mis hijos y me digan, pero es que no, que cómo se te ocurre y déjame. No. Como también hay democracia. O sea, hay cosas que se conversan y que yo voy a escuchar tu opinión. Entonces, eso es lo mismo con el tema del celular. No porque cuando tengas cierta edad yo te voy a pasar el celular. Cuando tengas cierta edad vas a poder tener ciertas aplicaciones. ¿Pero por qué? Porque todavía no tienes el cerebro formado para eso. Claro. Punto. Esa es la dictadura en mi casa. O sea, no hay más. Es que no me importa. Pero claro, ahí entra en que como adultos tenemos que estar informados de eso. O sea, pero es que yo creo que la gente, te insisto, yo creo que la gente está informada. Lo que pasa es que no... Pero, claro, igual lo que mencionabas tú, por ejemplo, yo veo a mis abuelos hoy en día usando TikTok y tal como un niño de 10 años. Se pegan. Sí. Y yo no creo que ellos sepan. Quizás mi responsabilidad como nieta sería decirles, oiga, esto tiene una adicción tan grande como la cocaína. Exactamente. ¿No? Pero claro, porque quizás es algo que me interesa o mi algoritmo me llegó a descubrir eso, pero creo que igual hay mucha gente que a lo mejor no nota el peso real de la adicción. Bueno, es que ahí también, por ejemplo, para ese mismo rango etario, o sea, para tus abuelos, a lo mejor qué tan aburridos están en sus casas haciendo nada. Pues entonces, cuando uno también dice, tengo que llenar mi espacio, ¿por qué? Porque me quiero educar, porque quiero estar entretenida, porque quiero hacer A, B o C. Entonces busco actividades para. Porque el celular es uno de los recursos, el celular, las tablets, etcétera, es uno de los recursos más rápidos en donde tú puedes distraerte.
Ocupar espacio, me gustó Ocupar esa, espacio. sí, y mira, todo esto lo estamos hablando desde una experiencia también, porque yo me veo mucho en esa situación, muchas veces en el invierno sobre todo me estaba dando cuenta que por mí estar todo el día acostada viendo, no sé, el celular o una serie, llego a estar en ese punto. Y bueno, ya en verdad podríamos meternos mucho más por ahí, pero viene de ahí de la raíz. O sea, nosotros como adultos, cómo nos afecta, y ahora imaginarnos al adolescente que está recién conociéndose, que está recién saliendo, que su cuerpo está cambiando, que hoy en día yo veo a mi prima de 18 años que se tiene como 10 pasos de skincare, cuando, no sé, yo empecé a maquillarme a mis veintitantos, ¿no? Como que... Bueno, y todo esos un tema. son reflejos, emulaciones en el fondo, reflejo Sí. de cosas que están viendo, que están haciendo las super top de, no Exacto. sé, por la Paris Hilton, no sé qué sé yo. Entonces, como ellas lo hacen, entonces yo lo tengo que hacer. Cuando tú tienes tu identidad bien formada, no andas siguiendo modas. Sí, es cierto. Es súper simple. Hago lo que yo quiero hacer. Me quiero hacer pero no necesitas andar siguiendo modas. Oye, Giancarla, en todo este tema me venía surgiendo una pregunta porque creo que 2 veces mencionaste a Dios. Sí. Claro, quiero quizás como conectar un poco más con este espacio que acá hablamos harto de eso. Siento que Dios es una parte fundamental para todos en nuestra vida y este tema es súper importante. O sea, estamos hablando de la identidad, de sentirnos perdidos como adolescentes en el mundo. ¿Dónde está Dios en todo este caos? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que Dios es identidad. Quisiera abrir la palabra Dios. Neurológicamente está comprobado de que cuando tú crees en algo superior a ti, sin ponerle nombre, tienes mayores recursos para distintas cosas en tu vida. O sea, tú miras con unos lentes diferentes la vida cuando tú crees en algo superior a ti. La fe, por ejemplo, que yo sé que viene a algo como más asociado a la parte de Dios, Jesús, en el fondo Cristo. Claro. La fe mueve montañas de verdad. Pero hay mucha gente hoy en día y muchos adolescentes que no creen en eso superior porque nuevamente su cerebro está tan impactado con dopamina que de verdad necesitan muchísimo el ver para creer. Entonces, yo me acerco a todos ellos. Yo soy cristiana. O sea, Dios, Jesús, y a cada uno le pido según la necesidad que tengo. O sea, todo lo que refiere a mis hijos, ponte tú, yo soy María, tú eres madre. Claro. Tú me vas a entender. Para mí Dios no me va a entender con los temas de mi hijo, ¿me entiendes? Como que uno tiene que ser madre para entenderlo. O mujer, no sé, ya que si tú tienes un perro, tú lo miras de manera diferente. Yo sé que me entiendes en eso. Bueno, entonces yo me acerco siempre a ellos diciéndoles, bueno, gracias a Dios, bueno, y ahí yo voy viendo si ellos tienen en el fondo esta cercanía con Dios, Jesús, etc. Pero como muchos no la tienen, siempre busco en el fondo en que ellos sepan de que tú cuando crees en algo superior, no importa el nombre que le pongas, siempre vas a tener una vida con mayores posibilidades, por algo bien simple. Y una frase que me encanta, que la tengo hecho en una polera con la que voy a los summit en muchas oportunidades. Solo el amor va a transformar el mundo. Y para mí Dios y toda su benevolencia es amor. Entonces, si tú crees en el amor, vas a estar salvando tu propio mundo. Sí. Y eso yo no lo veo como un acto individualista y egoísta. Lo veo que si tú salvas tu propio mundo, tienes la capacidad de salvar el mundo de otros. Somos un mundo en común. Sí. Bueno, y en parte también les cuento la cantidad de las veces, en el fondo, que yo he tenido la posibilidad de que gracias a creer en Dios o creer en algo superior a mí, que dirige mi vida al 100%, o sea, yo vengo a este podcast sabiendo que nos vamos a conocer, que vamos a conectar y que si nos va bien es porque Dios quiere que sea así, pero si no nos va bien es porque Dios también quiso que fuera así.
es porque no a lo mejor teníamos que conectar, ¿viste? Yo Exacto. todos y cada una de las reuniones voy sabiendo que yo voy con la predisposición de que Dios va a dirigir. Si ese contrato se firma, va a ser un buen contrato. Si ese contrato no se firma, es porque no tenía que firmarse, porque va a ser un buen no contrato. Exacto. Me gusta. Eso. Es como bien simple. Yo hablo mucho con Dios, no sé, ¿tú hablas con Dios? Claro. Sí, yo parezco media loca de repente y les voy cambiando, porque siempre he tenido la curiosidad, y esto te lo pregunto yo a ti. ¿Cuál es la diferencia para ti como cuando hablas con Dios o cuando hablas, ponte tú, con Cristo? Cuando yo digo, sí, eso. Wow. Creo que no sabría ver si hay no sé si hay una diferencia en realidad. Es como que cada vez que hablo es como que hablara con los dos. Ajá. Si bien hoy en día estoy entendiendo un poco como que para llegar a Dios también Jesús es el camino, ¿no? Como las enseñanzas que Él nos ha dejado. Pero claro, yo creo que es un todo. En algún momento le hablaba al universo. Hoy en día quizás le puse un poco más como de otra manera, mirarlo de otra manera, pero sí, es como a Dios, porque en el fondo Él está ahí escuchándonos y este último año, al menos en mi vida, y para la gente que quizás ha venido escuchando otros episodios acá, este último año me ha acercado muchísimo porque ya como que he sentido mucho la presencia de Dios. Entonces, sí. y por eso quería tocar el tema, porque en el fondo, si estamos hablando de identidad, y sobre todo cuando hay adolescentes que están muy perdidos, creo que una de las maneras de también salir adelante es la fe. Sí. Y lo hablo porque me recuerdo yo siendo adolescente que muchas veces estuve muy perdida, con ganas de no estar más en este mundo, porque creo que muchos adolescentes pasan por esa etapa. Sí. Lo pasé. Y de repente no es que viví algo tan terrible para no querer estar en este mundo. Exacto. Pero creo que me aferré a Dios en ese momento sin un título de Dios, Jesús, sí. Cristo. No, era algo. Tenía que confiar en algo más que yo porque realmente en ese momento no me sentía con la fuerza, ni tampoco sentía que mis papás estaban ahí. Entonces creo que en esta conversación tenía que aparecer, ¿no? Siempre tiene que aparecer, sí, para mí también. Jesús es el camino, como dijiste, o sea, es literal. Y me encantaría muchísimo porque incluso, mira, en mi propia familia, yo cuando me fui a vivir a Estados Unidos, siempre he sido creyente, siempre. O sea, yo te conté el sueño que tuve a los 15 años, o sea, siempre he sido muy creyente, muy creyente. Pero me daba vergüenza un poco ser creyente. Porque yo no soy de ir a misa ni nada por el estilo. Claro. Pero me da un poco de vergüenza como evidenciar mi adoración a Dios antes de irme a Estados Unidos. Entonces toda mi fe era muy encapsulada. Claro. Y cuando yo me fui a Estados Unidos y llego a una cultura en donde hay mucha gente muy cristiana, o sea, sí. Y en distintas culturas, en una cultura, en todas las culturas, viven un tipo de fe muy diferente, las misas son diferentes, la forma de mostrarte en fe, en el fondo, claro, es diferente. Y yo ahí viví una depresión súper fuerte por el hecho del cambio cultural. Yo me iba por 1 año, voy en 5. Claro. Entonces, al final, vivir esos cambios emocionales por distintas cosas que fueron pasando también. Yo, al estilo loca, una vez, al estilo loca, yo hablaba con Jesús y le decía, Diosito, por eso te decía la intención de Jesús, y decir, Diosito, ¿por qué estoy viviendo? Yo no quiero vivir, yo no funciono en esta ansiedad y en esta sensación de dolor, no funciono. Claro. Ayúdame a salir de aquí, ayúdame a salir a punta de fe nomás. Y un día, yo camino mucho, hago como, no puedo trotar, entonces camino mucho, como caminata rápida. Ya. Y iba caminando y yo, quejándome, ¿cachai? O sea, ¿por qué, Diosito? Y muéstrame el camino. ¿Y por qué? ¿Y por qué en el por qué? ¿Por qué? Que uno de repente habita y no deberías habitar tanto. Y ya, pues ya basta. Mándame, no sé, una señal que diga que yo ya, no sé. Y me vas a creer que me cae una rama de un árbol, pero
enorme de grande que no tenía por qué cortarse, no tenía por qué, pero acá, Cata, se me cae así, ¡pah! No me golpeé, no me hizo absolutamente nada cuando, o sea, las ramas, porque te juro por Dios que fue acá, las ramas pasaron entre medio de mi cara y yo no me hice ni un solo rasguño, o sea, y yo miro esto y me tiro para atrás y de manera inmediata escucho un mensaje que dice, basta de quejarte. Claro. Era mi diálogo interno, era mi abuelo, no sé, me da lo mismo. Era, para mí, fue Dios que me retó, que me llamó la atención y me dijo, deja de quejarte. Basta, me dice. Y entendí tanto y dije, tiene toda la razón porque estoy pidiendo, en el fondo, desde la queja. Sí, y eso no puede ser. Y eso también es neurociencia. Claro que sí. Po. Entonces eso también se lo enseño a los jóvenes, también se lo enseñamos, de que tú puedes pedir lo que sea porque la manifestación, ponte tú, todo eso tiene un sentido, absolutamente, pero tú tienes que saber dirigir tu mente hacia el éxito y llámese a la palabra éxito, porque hay muchas personas que tienen como buena relación con la palabra éxito y otras que no. Claro. Para mí el éxito, que me encantaría saber qué es para ti el éxito, para mí el éxito es plenitud, tranquilidad, amor, paz a ratos, porque no soy una persona muy pacífica, como que soy súper inquieta en ese sentido, ¿cachai? Exacto. Entonces, son como distintas cosas, para mí eso es éxito. Verme que yo digo, quiero lograr este objetivo y lo logro. O sea, todos tenemos una comprensión del éxito completamente diferente. Para otros es tener $200,000 en la billetera, y bueno, para mí también, me encantaría, pero ¿me entiendes? O sea, es caminar en paz. Para mí también, creo que concuerdo mucho contigo. Sí. Y se me hace muy lindo tu historia porque, claro, vuelvo a repetir, ¿no? Como a través de todo el dolor que viviste hoy en día, lo que estás haciendo está súper lindo. Voy a dejar, obviamente, la descripción donde te pueden encontrar, la página de Wake Up Project. Y lo último que te quería preguntar, relacionado un poco a lo de los adolescentes. Quiero conectar con el tema de la serie de adolescencia. Ajá. Para hacerte, a ver si el último consejo que nos puedas dar. Sí. Cuando vemos una historia como adolescencia, cuando un niño de 13 años se encuentra en un crimen, ¿no? Que, en el fondo, ¿qué deberíamos nosotros como adultos preguntarnos cuando llegamos a ese extremo? Yo creo que lo primero que te vas a preguntar, que no creo que debería ser lo que deberías, sino que lo primero que te vas a preguntar es ¿qué hice mal? Que me lo preguntan mucho los papás. ¿Qué error cometí en la crianza de mis hijos como para que estén como estén ahora, en la adolescencia? Exacto. Y esa pregunta es, bueno, yo entiendo cómo funciona la mente, entonces sé que viene desde el porqué, de un poco este sistema medio culposo, claro. Y porque también buscas que alguien te diga, no, tú no eres culpable. ¿Te fijas? En el fondo como eso. Y insisto siempre cuando respondo eso que no es lo importante. Que entiendo de dónde viene, pero no es lo importante. Esa serie es tremenda. O sea, todos los papás, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Y si sus hijos son mayores de 14 años, mayores de 15 años y tienen como un criterio más bien formado, sería súper bueno que también la vieran. Sí. Creo que esa serie se simplifica en la falta de amor, pero porque para mí el amor es falta de escucha, falta de comunicación. O sea, ser papá es un trabajo, es una dedicación, es tomarte el tiempo para conectar con tu hijo, saber quién es, entregarle un lenguaje obviamente potenciador. Es un trabajo súper difícil, no es un trabajo fácil, pero que desde el amor tú puedes construir grandes cosas. Falta de comunicación, esa serie. Falta de empatía. Y conocer a tu hijo. Porque ahí fallaron todos. Hasta la psicóloga. Sí. Hasta la psicóloga que cuando estaba con el chico le dice, no lo escucha, no le da, o sea, solo estamos tratando de buscar un culpable. Y bueno, finalmente
yo también le pregunto a los papás, ¿qué te hace creer a ti? Tantos casos hay de un error que comete tu hijo. Un error, ya saliéndonos un poco de la serie, pero un error que en una fiesta, por darte un ejemplo, empujó a alguien. La intención de ese jovencito no era matar al otro cabro que se cayó y se golpeó en la cabeza. No era matarlo, pero por la desconexión que existe con nuestra corteza prefrontal, en el exceso de todo lo que tenemos hoy en día, hay menos criterio para la toma de ese tipo de decisiones. Entonces, hoy en día la tenemos mucho más difícil. La serie adolescencia es un reflejo de que estamos haciendo muchas cosas mal, y una de las principales es que los papás no están haciendo la pega. Esa es la verdad. Pero siento que, mira, conectando un poco, me conecté un poco con mi historia. Yo sentí un poco en la adolescencia que, claro, mi mamá por un lado, mi papá por el otro, no estaban haciendo la pega porque no estaban, y algo que yo he venido trabajando mucho. Pero me doy cuenta que mi mamá estaba batallando sus batallas. Es que 100%. Y mi papá estaba en la otra. O sea, mi mamá tenía 40 años cuando se separó con mi papá, y ella empezó a conocerse, empezó a toda esta pérdida de identidad también la tenía ella. ¿Cómo ella iba a estar cuidando a un adolescente? Entonces, claramente, hoy en día es mi trabajo de adulta entenderlo, de entender a mi mamá, pero claro, por eso todo esto colinda un poco en encontrar nuestra identidad a la misma edad que tengamos. Sí. Y encontrar esa fortaleza cargo. Y hacerse cargo, claro. Hacerse cargo de los problemas cuanto antes mejor. Dejar de levantar la alfombra para poner abajo de la alfombra los problemas que tenemos, porque lo que tú dijiste es clave. Yo te insisto, yo no hablo esto ni desde la crítica, ni desde el juicio, ni desde el yo pude, entonces ¿por qué tú no? Exacto. Pero es que es una realidad, porque yo sé cómo funcionan los patrones mentales. Entonces el deber de tu mamá, perdonándome, pero pidiendo disculpa en el fondo, antes de decírtelo, era protegerte a ti. Sí. Entonces ella tiene que ponerte a ti antes de ponerse a ella misma, en encontrar su identidad, porque tú estabas cultivando tu identidad. Y acá yo sé que varias personas se me van a ir encima. Sí. Lo tengo claro, porque es algo que quiebra con el patrón común de lo que dicen las personas. Tenemos que encontrar nuestra identidad, sí, pero eso no puede suceder a costa de que tú te pierdas como su hija en su identidad. Entonces tenemos que lograr de a poco, a través del amor, de que yo soy tan importante como lo eres tú. Pero para mí, tú que eres mi hija, eres más importante que yo. Mensaje para mi madre, mi querida madre. Eso es para mí. Sí. Que hoy en día yo lo veo en todos mis clientes, lo veo, o sea, todos mis clientes yo siempre les digo, parto de la fortaleza, agradecerte tanto, tanto, tanto. Sí. Que estés trayéndome a tu recurso y tu tesoro más preciado, para que tú en el fondo, porque imagínate, se desnudan frente a mí permanentemente, o sea, a nivel emocional es un desnudo total. Sí. Y quien lleva a su hijo a terapia y etcétera y se hace cargo, es muy fuerte. Y eso yo lo agradezco mucho. Sí. Giancarla, gracias por toda esta conversación. Lamentablemente el tiempo se nos está yendo. Sí. Quería solamente hacerte la última pregunta. Más que nada, bueno, en relación a este espacio, la razón de ser es un espacio que me ha encantado a mí cómo llevarlo, porque cada persona que se sienta acá aprendo y es aprender de quiénes somos, cómo nos vamos transformando, en los adultos que somos también. Pero me gustaría saber hoy cuál es tu razón de ser. No lo pensé antes de venir. Mi razón, es la idea. Sí. Mi razón de ser es que todos los seres humanos sepan que tienen un tremendo talento por dentro que no han descubierto y que merecen vivir a través de su fortaleza. Mi razón de ser son mis hijos, mi familia y Dios. Es mi razón de ser, de todas y cada una de las decisiones que tomo y las que dejo de tomar también. Sí. Exacto. Esa es mi razón de ser. Muchas gracias por haber venido, ¿verdad? La gocé, se nos pasó volando, así que muchas gracias, Giancarla. No, gracias a ti por este espacio.